Bueno, pues buenas tardes a todo el mundo. Gracias a la Casa de América por invitarme a moderar esta conversación. Estamos en el ciclo Pensar América, Pensar España, donde queremos reflexionar sobre la construcción de las identidades nacionales y su retorno actual, el miedo a la globalización, la emergencia de los populismos, la multiculturalidad de la sociedad del siglo XXI y sus significados en la región iberoamericana. Estamos retransmitiendo este acto en redes sociales a través del hashtag Pensar Patam, Pensar en América Latina, Pensar América, Pensar España. Y cuento hoy con una presencia de dos historiadores impresionantes que nos van a ayudar a mirarnos cruzadamente desde ambos lados del Atlántico y con los que seguramente nos va a faltar tiempo en la hora que vamos a tener. Tengo aquí a Enrique Krause, historiador, escritor, director de la revista Letras Libres. Si tuviera que leer la biografía de cualquiera de los dos de sus publicaciones, agotaríamos la hora, pero yo creo que lo fundamental es que nos ayude a pensarnos desde México en esta hora que tenemos. Lo mismo con José Álvarez Junco, con Pepe Álvarez Junco, catedrático de Historia y Pensamiento de los Movimientos Sociales en la Universidad Complutense de Madrid, que creo que también sus publicaciones y sus libros más conocidos nos dan una muy buena idea de cómo podemos jugar en esta hora que tengamos aquí. Hay quizá un punto muy que me apetecía quizá empezar, pero yo creo que con la actualidad que tenemos hoy era un poco inevitable que empezáramos hablando del fenómeno Trump, porque quizá es el elemento, y eso quizá podíamos empezar por ahí, es el elemento que más está contribuyendo o que quizá más puede contribuir a definirnos, y me gustaría preguntaros cómo está definiéndonos a ambos lados del Atlántico. Se ha convertido en muchos sentidos en el otro para México, en el otro para Europa, y no sé si al final, detrás de todo ese probablemente gran desastre que es Trump, va a haber un pequeño efecto virtuoso, y es que nos va a ayudar a pensarnos en nuestros intereses, en nuestros valores, nos va a obligar a definirnos en muchas cosas en las que somos ambiguos. No sé si este es el caso. Estos días lo estamos viendo en Europa, como la gira de Trump ha generado este momento definitorio europeo de sus principios y valores. Pero quizá podíamos... Vosotros empezasteis a sufrirlo un poquito antes que nosotros, ¿no? Cuando tomó a México como el gran caballo de batalla. ¿Cómo está jugando Trump en este momento sobre la identidad de México? Y quizá luego podemos ir para atrás y comparar a ambos lados del Atlántico. Muchas gracias, Enrique. No es tanto el efecto sobre la identidad, porque curiosamente quiero decir que en México el problema de la identidad, la obsesión con preguntarnos quiénes somos, no es algo que ocupe o preocupe demasiado a los mexicanos. No solo porque tenemos suficientes problemas que nos agobian, sino porque yo creo que en México, desde su nacimiento, con la independencia, a pesar de tener distintas corrientes de identificación, la corriente indigenista, la corriente hispanista, los liberales, los conservadores, tenían muchos puntos de unión, y está la riqueza cultural del país, esa unidad en su diversidad, que la pregunta ¿qué somos, quiénes somos los mexicanos? A pesar del laberinto de la soledad y de una etapa en la que se preocupó a algunos pensadores, no es un tema central, porque yo creo que los mexicanos no tenemos dudas de que somos mexicanos. Ahora bien, no tenemos dudas al grado de que cuando comenzó la etapa del Tratado de Libre Comercio con una nueva relación con Estados Unidos, una relación que siempre fue tensa, trágica, dramática, lejana, pero de pronto nos volvimos socios,
no solo vecinos, claro, socios y hasta amigos. Para nosotros esa sociedad fue natural. El mexicano va a Estados Unidos, incluso va a vivir a Estados Unidos, pero lleva su comida, sus costumbres, su religión, su idioma. De modo que el tema de la identidad no es problemático. De pronto ocurre Trump. Le ocurre a México, le ocurre al mundo y le ocurre a Estados Unidos sobre todo. Y descubrimos que nos habíamos engañado con respecto a Estados Unidos, pensando que el Estados Unidos predominante era el del Atlántico y del Pacífico, el de las costas. Estados Unidos era Los Ángeles y Nueva York. Bueno, no, Estados Unidos también es el centro, nativista, xenófobo, el núcleo racista de Estados Unidos. Eso no lo supimos ver y no lo supieron ver ellos tampoco. Bueno, debo decir que México frente a Trump ha reaccionado fuera del error muy grande que se cometió por parte de Peña Nieto de invitarlo al país y darle un trato de presidente, con lo cual le hizo un inmenso favor, imperdonable. Sí. Fuera de eso, tanto los mexicanos como el país, como el gobierno y los partidos, hemos reaccionado con notable madurez y notable responsabilidad, como a sabiendas de que estamos frente a un loco, ¿no?, al que hay que manejar, bueno, con la cabeza fría. Y en este momento, por ejemplo, en el tema del Tratado de Libre Comercio, ha habido una buena dosis de sano maquiavelismo de parte de México, de acercarse, pero también de tener armas y claridad de que existen las armas suficientes para enfrentarlo en caso de que el hombre nos quiera verdaderamente hacer daño. En otras palabras, lo estamos enfrentando con frialdad y sin miedo. Eso es algo bueno que decir sobre México y Trump. Yo además creo que no solo México, sino el mundo entero tiene que jugar con frialdad, con mucha firmeza, con mucho valor, pero también con frialdad y darle tiempo al tiempo. No saber jugar con los tiempos de la política de Estados Unidos, los tiempos parlamentarios, los tiempos de las elecciones, es un error garrafal. Trump es un tirano, es un déspota, es todo lo que ustedes quieran, nos llevamos la hora entera poniéndole adjetivos, pero Trump va a durar a lo más 4 años y si no es que menos. Entonces hay que darle tiempo al tiempo. Muy bien. Pepe, esa definición desde este lado del Atlántico. Pues también da la impresión de que se ha reaccionado con frialdad y con firmeza en la única reunión que ha habido entre los líderes de la Unión Europea, y Trump tampoco parece que se haya hecho mal. Y también puede ser que sea un reactivo que sirva para reafirmarnos no solo en la identidad europea, que estaba bastante mal parada en los últimos tiempos, y que puede ser que necesitara un reactivo para actuar de esta manera que se está actuando, que es una manera sensata y unida. No se han visto fisuras, igual que no se han visto fisuras frente al Brexit. También se está reaccionando con bastante firmeza y con bastante unidad. No solo para eso, sino también para que las élites políticas europeas se repiensen un poco, y las élites políticas de la democracia en el mundo en general, se repiensen un poco la situación. Trump es un representante, vamos a ver si me explico, Trump es un representante, digamos, de las fuerzas oscuras, de las fuerzas del mal, que están ahí contra la racionalidad. La política europea se ha caracterizado, y la política democrática, los Estados Unidos también, se han caracterizado por un avance de la racionalidad en los últimos 300 o 400 años. Desde la Revolución Inglesa en el siglo XVII, la Revolución Francesa en finales del XVIII, etc., se ha conseguido ir abriendo el sistema político a una mayor participación, a unos mayores controles. Se ha conseguido un cierto ideal
en la historia de la humanidad, que ha sido la socialdemocracia escandinava, digamos, en los años 1950 a 70. ¿Y qué ha pasado a partir de ahí? Pues que hay un desencanto, que las élites políticas se han sentido demasiado seguras de sí mismas, han elaborado un discurso demasiado tecnocrático, demasiado frío, no han sabido escuchar a la gente. Tenían razón, creo que tenían razón en todo, en la globalización, en la necesidad de derribar barreras aduaneras, en la necesidad de abrir las puertas a inmigrantes que venían, bien fuera por necesidades políticas o económicas, en la necesidad de reconocer la diversidad cultural y la diversidad, por ejemplo, sexual, reconocer a los grupos homosexuales, en la necesidad de, por supuesto, la igualdad entre hombre y mujer, en tantas otras cosas que se han hecho y se han hecho bien, pero no se han explicado bien, se ha elaborado como una especie de discurso políticamente correcto al que hay que adaptarse. Y entonces mucha gente que estas cosas sencillamente no las entiende, esto de que lleguen tantos inmigrantes sencillamente le produce temor, y no se lo han explicado por qué llegan tantos, pues se convierten en seguidores de un sinvergüenza oportunista que empieza a decir: esta gente va a arruinar nuestra vida. Entonces quizá ha llegado el momento de que cuando uno de estos sinvergüenzas, representantes de las fuerzas del mal, llega a la posición política más importante del mundo y nos sentimos todos un poquito amenazados, quizá ha llegado el momento en que las élites políticas se repiensen un poco más su discurso y digan: tenemos que explicarles las cosas un poco mejor a la gente, hay que educarles en el colegio desde pequeñitos, porque si no nos van a llegar líderes populistas por todas partes, por la izquierda y por la derecha. Claro, ahí en el fenómeno del populismo los dos compartís una pasión también un poco a veces entomológica, ¿no? Por alguno de los personajes, actores, ¿no? El trabajo, a mí me hacía mucha gracia pensando en este debate, en qué pasaría si pusiéramos a dialogar tu Mesías tropical, tu AMLO, con su Mesías del paralelo, con Lerroux, ¿no? Los dos habéis bajado bastante al detalle, ¿no? De históricamente ver cómo funcionan todos esos procesos caudillistas, ¿no? En diferentes contextos históricos, etcétera, ¿no? Pero sois dos grandes expertos en esto, ¿no? Traes a cuento ese ensayo y la figura de López Obrador en México, pero sin querer esquivarlo, yo prefiero concentrarme en el líder populista que sí llegó al poder y al que estudié con detalle y que ha causado, él y la estela del poder, uno de los fenómenos de destrucción nacional más impresionantes de la historia de América, y me refiero a Hugo Chávez. Sí, sí. A mí siempre me pareció, desde la aparición de Hugo Chávez, un fenómeno perturbador, porque más que recordarme el caso de Perón o el caso de Castro, que se le parecía, siempre me recuerda el de los grandes dictadores del siglo XX. La premisa básica: ¿cuánto daño puede hacer un hombre con poder absoluto? Muy poco bien y muchísimo daño. Que la humanidad no haya aprendido esa lección siempre me ha parecido un enorme misterio. Entonces fui a estudiar a Hugo Chávez y me di cuenta que el populismo no es ni de izquierda ni de derecha, no tiene ninguna importancia o es secundario hablar de la ideología del populismo. Lo que caracteriza al populismo es el contacto, el hechizo, el contacto de dominación de parte de un líder carismático y un sector del pueblo a quienes él enfrenta a otro sector que él llama no pueblo. La teoría de la conspiración, el aliento al odio interno, la lucha interna, el enemigo exterior y el enemigo interior, la constante apelación a la movilización de las masas y al odio y a la venganza. Esa prédica cotidiana de Hugo Chávez en la televisión de odio era más nociva que su corrupción
económica y su desgobierno económico y político. El haber plantado, naturalizado, normalizado el odio era el veneno que plantó en la sociedad venezolana. Y los resultados estamos viéndolos ahora. Entonces, el líder y el pueblo, entre comillas. Esto es lo que caracteriza al populismo. El uso el líder que llega por vías democráticas como una sombra de la democracia para destruir a la democracia. Esto es un fenómeno contra el que hay que luchar. No me cabe la menor duda de que sería una desgracia para México que esto ocurriera. Y podemos hablar de esto. Pero simplemente quiero rematar esto diciendo que estoy completamente de acuerdo con Pepe en que, paradójicamente, Trump ha alertado al ciudadano común. No sé si tengamos o no encuestas, no importan, ahora las encuestas fallan mucho, pero yo creo que el ciudadano común se dio cuenta de pronto. Esto es lo que ocurre, no es lo leído, ahora estoy viendo lo que ocurre cuando se entroniza a una persona así. Entonces tengamos cuidado es un proceso no racional, pero es un proceso como instintivo. Yo creo que tiendo a creer que las elecciones francesas, el triunfo de Macron en algo se debió al shock de Brexit y de Trump. Y en Europa tenemos este otro resurgir de populismos de un corte distinto, sí, pero igualmente, ¿cuál es el fenómeno populista europeo que te ha preocupado más en su contexto específico? No es comparable con el de Chávez. Me preocupaba el caso Le Pen, francamente me preocupaba el caso Le Pen, y después de los dos errores gravísimos del año pasado en las encuestas, con el Brexit por un lado y con Trump por otro, digo, a ver si con Le Pen vamos a tener el tercero, pero no, afortunadamente no ha ocurrido así. Yo creo que en Europa no corremos el riesgo de regímenes populistas. Sinceramente no lo creo. Creo que los populismos pertenecen a una etapa quizá histórica de ampliación de las democracias, en que es necesario movilizar a ciertos sectores de la población que de otra manera no se movilizan, si no es con apelaciones emocionales muy peligrosas, pero que el líder populista juega con ellas y se va por ellas. Y en un primer momento los líderes populistas suelen tener algo de razón. Es verdad que el régimen venezolano estaba muy mal, es verdad que los partidos estaban corrompidos, que estaban de acuerdo entre ellos para tal y cual cosa. Sí, es cierto, pero claro, la solución no era esa, la que ofrece el populismo. En el caso español, pues el único caso de populismo realmente importante que hubo en la historia fue el de Alejandro Lerroux, joven, el famoso emperador del paralelo, que se dedica a movilizar a los obreros en Cataluña, sobre todo, más bien obreros castellano parlantes, porque eran inmigrantes, y se dedica a movilizarlos para quemar iglesias, fundamentalmente, porque la iglesia es la culpable de la situación que tenemos. Es la culpable de la decadencia nacional, por un lado, y es la culpable de la situación que tenemos. Y lo que hay que hacer es salir, y terminaban un mitin de Lerroux y se iban a apedrear el colegio de jesuitas más cercano, o algo así. Bueno, eso sirvió para algo. Fue peligrosísimo y acabó llevando a la Semana Trágica en Barcelona, pero sirvió para algo, que fue para hacer votar a la gente. En una ciudad en la que la gente no votaba porque eran anarquistas, de repente se hacen lerrouxistas. Y cuando Lerroux había conseguido su acta con 5.000 votos, 4 años después era imposible conseguir un acta sin 35.000 votos. Es decir, se había incrementado muchísimo la votación y fue interesante desde ese punto de vista. Yo creo que ahora no estamos en esa situación para nada. Es decir, que el análisis de Podemos, de que aquí se puede reproducir una situación a la venezolana, porque España es muy parecida a América Latina, y porque la corrupción ha llegado a tal punto que el régimen del 78, como ellos dicen, está tambaleándose y a punto de derribarse, pues sencillamente se equivocan. Sencillamente no. Yo creo que Podemos tiene poquito recorrido y que difícilmente van a llegar al poder. O sea que yo no sería pesimista ni estaría demasiado alarmado por la situación en Europa.
¿Querías responder? Solo quería decir que un patrón, estudiando el populismo en América Latina, yo me he dado cuenta de un patrón. A ver. De pronto, los pueblos, ciertos pueblos, llegan a la conclusión de que nunca ha estado peor la situación. Deciden por algún motivo, como Argentina en el año 46, de que la situación es insostenible. Pasado el tiempo, naturalmente, los historiadores podemos ver con más claridad, y era un error garrafal. Sí, sí, seguramente. Argentina no estaba en la posición de los años 20 o de los años 10, pero Argentina tenía, en términos relativos, a América Latina y en su economía, una situación, digamos, con mucho margen de maniobra, vamos a ponerlo así. Venezuela, por supuesto que tenía una situación de corrupción política. Había ocurrido el Caracazo del año 89. Bueno, el Caracazo del año 89 frente a lo que estamos viendo es un juego de niños. Claro. Pero decidieron las élites y el sistema político todo que había que suicidarse. Mala decisión en general. Pero en el caso de los pueblos, la cicuta se llama el populismo. La cicuta es darle el poder a una persona. Y entonces deciden que la salida redentora, México está en esa encrucijada, ha estado en esa encrucijada en el año 2006, algo menos en el 2012 y de nuevo ahora. No entendamos mal. El tema de la corrupción es muy delicado. La injusticia, la impunidad y la violencia. Cada una de esos términos tiene una explicación muy compleja, histórica y en la realidad próxima, pero de ninguna manera, por su economía, por su desarrollo político y social, el país está en una situación en la que se puede afirmar que está peor que nunca. Pero de pronto hay grupos que están en esa creencia. Cuando esto ocurre y prevalece, se le da el poder a un caudillo redentor y el resultado es un estallido total y completo como estamos. Ese es el patrón que yo he visto. Hay quizá el caso europeo da perfectamente ese contrapunto de que es lo que nos ha sorprendido de estos ciclos electorales es que es en las sociedades más ricas, paradójicamente, más al norte, con menos desempleo, donde se ha producido la principal tensión populista en partidos de extrema derecha, xenófobos, etc. Es decir, es en Suiza, en Suecia, en los sitios donde intuitivamente pensaríamos que no. Si le dieras, supongo, a un sociólogo o un historiador los datos de esos países, se iría corriendo al sur a predecir que era en el sur de Europa donde como consecuencia de la crisis iban a triunfar probablemente movimientos críticos o extremadamente críticos con la democracia representativa y sin embargo parece que ha sido en los países más ricos, en teoría, donde se han sentido más amenazados. ¿Cómo explicamos que sea en el norte y no en el sur de Europa donde ha roto más el populismo, ¿no? Yo creo que es la amenaza de la inmigración. Es el miedo a la globalización, esos países que precisamente están más globalizados y que llegan más, y que llega una enorme cantidad de inmigrantes. Ten en cuenta todo lo que hay en los países escandinavos, lo que hay en Dinamarca, lo que hay en Holanda, lo que hay por supuesto en Bélgica. La enorme cantidad de inmigrantes que tienes allí es el miedo a que alteren nuestras formas de vida heredadas, sin darse cuenta de que nuestras formas de vida heredadas se van a alterar. Si la ley de la historia es el cambio, pues si desde luego la permanencia no es más que un sueño infantil. Sí, pero hay el etnicismo, que es un tema también sobre el que habéis trabajado mucho, ¿no? El multiculturalismo, sí. Donde parece que en Europa, a pesar de ese triunfo de la razón, vuelve esta idea etnicista de la nación, ¿no? De rechazo, de xenofobia, etc., ¿no? Cuando en América Latina juega de una forma distinta. Es muy interesante, porque el populismo en América Latina
Bueno, y ahora hay que decir en Estados Unidos, en América. En Estados Unidos, en toda América, menos Canadá. Menos Canadá, sí, bueno, todavía. Ahí tienen no a un líder populista, tienen un líder, esa maravilla, un líder popular. Lo que pasa es que en América Latina, claro, los objetivos son de reivindicación social y económica, ¿no? En cambio, en Europa el tema es de reivindicación nacional y de xenofobia y de racismo. Y en esto creo que llevamos una cierta delantera nosotros, paradójicamente, gracias a la huella española. Digamos que vinieron muchos andaluces a América o a México, y el mestizaje es una realidad cotidiana. Yo siempre, sin elevar esto a una categoría metafísica, siempre defiendo el tema mestizo en México porque hay una naturalidad, y la hubo prácticamente siempre, ¿no? En donde el tema del color no es un problema. No que no haya discriminación, pero la discriminación en México y el problema serio en México es el problema de la desigualdad económica y social. Hay clasismo, pero racismo en términos de persecución, ya no digamos de exterminio, eso no hay. En México nadie usa la palabra mestizo. ¿Por qué? Porque todos son mestizos, ¿no? Esto no ocurre exactamente en el Perú, en Bolivia, estamos de acuerdo. Pero digamos que el mosaico indígena y la huella española y luego la modernidad liberal y republicana y el siglo XX revolucionario, todos estos aluviones, vamos a decir, históricos, han hecho de América Latina un continente que vive la pluralidad de manera más natural. O sea, que ve con mucho menos horror, y más bien diría yo, con simpatía al otro. Estamos más dispuestos a la mezcla natural. Por eso nos sorprende tanto que Estados Unidos haya sacado de pronto a este monstruo racista que pensábamos que, bueno, que estaba confinado a ciertas regiones. Pero claro que no estaba confinado. Es un país que acabó con la esclavitud en 1865 y que duró 100 años más para decretar los derechos civiles, y que en este momento todavía, este momento tiene un trasfondo, y no trasfondo, una superficie racista evidente, digámoslo así, y que nos sorprende el advenimiento de Trump. O sea, que es la raza está más presente en América del Norte y en Europa en términos distintos, pero... Sí. Y hasta hace relativamente poco, pues es que las oleadas de inmigrantes, de emigrantes, o que llegan allá, inmigrantes italianos, los irlandeses, los propios irlandeses, es que tardaron en ser incorporados, no digamos los italianos, los polacos, los judíos. Los polacos, los portugueses, los judíos, por supuesto. Nativismo. No digamos los orientales, aquellos chinos que se llevaron para hacer el ferrocarril en el oeste y tal, lo que luego tuvieron que sufrir de discriminación, naturalmente. Si es que Estados Unidos ha sido una sociedad muy complicada, en la que siempre ha habido esta tentación de reacción nativista. No, esto es nuestro, de los WASP. Y aquí donde la reacción europea ha sido muy inflamada precisamente por la ausencia de esa mezcolanza, ¿no? Es decir, cuando, creo que recordar a algún colega latinoamericano decía, pero ¿cómo puede haber un partido que sea de los auténticos finlandeses? ¿Cómo se distingue un finlandés auténtico de un finlandés falso, no? Son preguntas rarísimas para un latinoamericano. Pero, ¿no? Que tengas partidos basados en algo que ya estaba representado, ¿no? Que era imposible de distinguir, ¿no? Pero dejadme cambiar un poco de tercio y volver también sobre esta idea del retorno de la identidad, de la nación, de los nacionalismos. Hubo un momento en el que, no sé si llegamos a pensar que había nacionalismos, o todavía lo pensamos, porque hay nacionalismos buenos y nacionalismos malos. Hay una dosis de nacionalismo que es vertebrador, articulador. Hay colesterol bueno y colesterol malo. O en esta época de tu devenir sobre el nacionalismo, ¿eres escéptico sobre el colesterol en cualquiera de sus formatos? No, vamos a ver. Colesterol nacionalista. Lo voy a plagiar eso.
el nacionalismo es como la identidad, es como la autoestima. Tú a un niño le tienes que dar identidad. Le tienes que decir cómo se llama y dónde está situado en el mundo. Tal. Le tienes que dar autoestima, le tienes que decir que es bueno y que, en fin. Pero no te pases en identidad, ni te pases en autoestima, ¿no? El nacionalismo, en la medida en que te vincula a un grupo, en la medida en que te predispone a sacrificar tus intereses individuales por los intereses colectivos, y en la medida en que te da autoestima por pertenecer a ese grupo, está bien, es bueno, es incluso necesario. Sería difícil que una sociedad humana existiera si no se tiene un cierto sentido de identidad y de pertenencia. Sí, pero de ahí, naturalmente, a fomentar el odio a lo extranjero o a lo extraño o a lo diferente, de ahí a fomentar el cierre, el egoísmo colectivo como una sana norma moral, pues hay un abismo, y ese paso se da con muchísima facilidad. Entonces el nacionalismo, pues en Europa estamos haciendo una cosa completamente maravillosa, un experimento que es lo más bonito que ha hecho la humanidad en los últimos siglos, que es intentar superar los estados-nación y hacer una cosa que se llama Unión Europea. Y a lo mejor Donald Trump va a resultar un padre de... A lo mejor, claro. Él, claro, nunca lo entendería. No, sería contra su voluntad. Además, sí. Sería no querido. A mí siempre repito, no es la primera vez que lo hago, una distinción que me gusta mucho de George Orwell, que distinguía entre el patriotismo y el nacionalismo. El patriotismo, decía Orwell, nace del amor. Es un sentimiento que nace del amor. Es el amor al terruño, el amor a la cultura, el amor a un paisaje, el amor a una cocina, a una lengua, a unas costumbres, ¿no? Y puede ser a la patria grande o puede ser, como mi maestro Luis González hablaba, del matriotismo, a la matria, al pequeño pueblo que cuando uno en México va a un pueblo y dice, ¿y tú qué eres? No, yo soy josefino. ¿Por qué? Soy de San José de Gracia. Es josefino antes que ser michoacano, antes que ser mexicano. Josefino, porque somos distintos a los de Sayula o los de Aguayo. Pero simplemente somos distintos porque aquí hacemos una leche magnífica, que los de Aguayo no, ¿eh? Y esto tiene que ver con el amor, el matriotismo y el patriotismo. Pero Orwell decía que esto hay que oponerlo al nacionalismo, que no es un sentimiento que nace del amor, sino de la voluntad de poder. La voluntad de poder. Quiere decir, no solamente soy distinto, sino soy mejor. Y además, por serlo, voy a imponer, y tengo derecho a imponer, esos rasgos de mi identidad a la identidad del otro. Entonces me vuelvo un fanático de esa identidad. Y ese nacionalismo cabe todo, ¿no? Y ha llevado, en efecto, es un trasunto de los fanatismos religiosos, sí, claro. Proviene claramente del romanticismo alemán del siglo XIX y ha causado desastres infinitos a la humanidad y sigue causándolos, ¿no? Entonces yo distingo eso y estoy de acuerdo con lo que Pepe ha dicho sobre los grados, sí. Pero porque claro que todos no somos átomos, ¿no? Claro. Somos, hasta en el lenguaje está, somos, el nosotros, ¿no? Pero aquí me quedo también con la fórmula de Amartya Sen. Amartya Sen dice que un liberal debe creer en las identidades plurales, o sea, en la pluralidad de identidades. Uno puede tener varias identidades sin que sean excluyentes, sin que sean exclusivas y sin que sean imperiosas, ¿no? En eso creo. Se puede ser liberal y creer en la identidad. Lo que no se puede ser es liberal y nacionalista, o liberal y populista, o liberal y comunista, o liberal y
y fascista. Eso no se puede. Pero tú has hablado también de la madre, ¿no? La madre nación y los dioses útiles también, ¿no? Sí. Bueno, en la lengua castellana, en el español, la palabra patria es una curiosa palabra, ¿no? Se refiere al padre, evidentemente, pero es en femenino. Debería ser la matria, sí, porque es la madre patria. Es una mezcla de femenino y masculino. Es una madre, pero madre muy autoritaria. Es una madre muy masculina, la patria. Pepe, sí. Curiosamente, ¿sabes que en México decimos la madre patria, o siempre hemos dicho la madre patria refiriéndonos a España? ¿No? Claro, sí. Y ahí quiero subrayar algo, ¿no? A mí ya no me tocó, pero que eran feroces las querellas y las polémicas mexicanas de principio del siglo XX de los hispanistas y los indigenistas, ¿no? Sí, claro. Y todo lo que nos trajeron los españoles, ¿verdad? ¿Y en qué idioma estás hablando tú para decirme que todo lo malo que nos trajeron los españoles? Pues en español, ¿no? Pero la verdad es que todo eso se ha, en el gran cauce de la pluralidad, de la salud cultural de México, que yo creo que existe, y de América Latina, la relación con España es excelente, ¿no? Cultural, profunda, ¿no? Y bueno, ya no estamos usando la palabra nuestra madre patria, pero lo asumimos, ¿no? Porque es evidente la realidad de un país y de unos países que se fundaron por España con una importante componente indígena, ¿no? Y sin embargo es la madre patria la que acaba siendo o desvelándose como un proyecto nacional inconcluso, sí, o fragmentado o en tensión, ¿no? Esto es algo que quizá, esto me interesaría mucho también verlo, tu visión, pero también, Enrique, la tuya, desde México, este Estado-nación incompleto, no acabado, pero Pepe, ¿no? Sí, en el caso español es evidente que este es el problema político más grave que tenemos en este momento. España ha sido un país que en los últimos 100 años ha hecho un recorrido impresionante y muy positivo. Esto no hay que olvidarlo. La España de comienzos del siglo XX tenía unos problemas terribles de atraso económico, para empezar, en comparación con la Europa con la que nos queríamos comparar, con Francia, con Inglaterra, con Alemania, era un país pobre, muy subdesarrollado. Tenía un problema de inestabilidad política, constantes altibajos de izquierda a derecha, de dictaduras a democracias o intentos de democracias, en fin, tal. Tenía un problema de injerencia, de clericalismo, de injerencia de la Iglesia Católica en la vida política, que no había manera de quitárselo de encima y que generaba un anticlericalismo como el de Lerroux y unas quemas de iglesias periódicas, etc. Tenía un problema de militarismo. Los militares intervenían en la vida política española y había golpes de Estado, tal. Tenía un problema de irrelevancia completa en la vida política internacional. No era nadie. España era un país de tercerísima categoría con el que no contaba para ninguna de las guerras europeas. Nadie le quería ni siquiera invitar a que se sumara a su lado, porque no era una ayuda. El ejército español no servía para nada. En la Primera Guerra Mundial nadie presionó para que España entrara de su lado. En la Segunda Guerra Mundial Hitler se quedó encantado de que Franco no, porque hubiera representado una carga más que otra cosa. En fin, España tenía muchos problemas. Bueno, todos esos problemas que les he enumerado están básicamente resueltos. Todos. La Iglesia se sigue metiendo un poquito más de la cuenta, pero vamos, no es nada comparable con lo que era. Los militares se han transformado de una manera verdaderamente extraordinaria. En fin, el problema del subdesarrollo económico, pues parece ser que está bastante superado. Hemos dado un salto tremendo desde los últimos años del franquismo para acá. Tal. Sigue quedando uno de los problemas heredados. Bueno, había problemas educativos, no digamos, lo que era el analfabetismo y todas estas cosas. Sigue quedando uno, que es la distribución territorial del poder y la difícil integración de País Vasco y Cataluña dentro de la unidad global de España. Y pues se ha elaborado una fórmula bastante imaginativa, bastante flexible, que ha sido la de las comunidades autónomas, que es prácticamente una situación federal que no ha llegado a ser plenamente federal. Ese es uno de sus límites, quizá, y de sus errores. Pero
es evidente que para una parte importante de los nacionalistas más radicalizados, de los independentistas, pues eso no es suficiente. Y sigue planteando un problema en España, eso está ahí, ese es el problema más grave que tenemos, y no sé cómo se ve desde fuera, quizá sí. Vendría muy bien que Enrique nos dijera. Bueno, yo llevo ya 30 años de visitar, y cada vez de manera más intensa y siempre con mucho amor, ¿no? Y interés genuino a España, que ha sido tan generosa con nosotros y conmigo. Y desde luego me sorprende qué capacidad tienen los españoles para la autodeprecación y para no saber aquilatar lo que tienen. Pero sin hacer un recuento que nos llevaría también mucho tiempo, me quiero detener en una sola cosa que tiene que ver con el aparato de la justicia. Ustedes lo ven como algo muy normal, pero si hay un señor que asesina a su tía en un pueblo de Andalucía, o de, no sé, eso aparece en la primera plana del país. Aparece, ¿no? O sea, todo lo que supone eso, el respeto a la vida, una vida, porque una vida vale igual que 10 vidas, que 100 vidas, o de otro modo, si no se respeta una, claramente no se abre la puerta a que no se respete ninguna. Y porque también presupone que existe un aparato judicial seguramente no perfecto, pero sí independiente, autónomo hasta cierto punto. Tengo la impresión de que considerablemente autónomo y eficaz de justicia. Un país, para ser todavía incluso un poco frívolo, en donde el hombre de los más famosos del mundo, pues se le encuentra que tiene un problema fiscal grave, como Lionel Messi, bueno, ni modo, tiene que enfrentar a la justicia, ¿no? Esto es algo que en México es surrealismo puro. Surrealismo mágico europeo. El día que yo vea en México que lleguemos o en América Latina, en cualquier país, exceptuando quizá Uruguay o Chile o Costa Rica, que la noticia de una muerte, de una injusticia, llega a primera plana de un periódico nacional, porque se sabe que ese asesino o ese crimen se va a perseguir, ese día sentiré que estamos en la vía de un país civilizado. Entonces he usado la palabra clave, civilizado, ¿no? Claro que existen muchísimos problemas, pero qué ganas de convertir en problemas lo que realmente no lo son. Primero, qué ganas qué incapacidad de valorar lo que sí se tiene, porque el recuento que has hecho con toda la dramática historia española de la guerra y la dictadura, yo creo en ella. Y creo que las democracias de América Latina son hijas en una medida importante del Pacto de la Moncloa y de la transición española. De modo que nosotros vemos a España como un país que ha hecho progresos extraordinarios, tocando el tema de los nacionalismos. Pienso lo mismo que dije sobre, este es el nosotros que se quiere imponer o separar o que se siente superior al otro. Créanme que existen regiones en México que son tan distintas en el norte y del sur, probablemente tan distintas como lo es culturalmente el País Vasco de la zona del sur. Pero esa irredención no existe, no hay territorios irredentos, ¿no? Yo espero que los catalanes y quienes todavía tienen esta pasión en el País Vasco, esto se vaya diluyendo y comprendan que pueden poner su pasión identitaria al servicio de causas culturales
o de causas incluso de expansión económica o de lo que sea, que no necesariamente tienen que llevar a los extremos de ruptura porque son irracionales. Pero de nuevo estamos hablando de racionalidad, y es el tema de fondo. ¿Cuál es el ámbito de racionalidad, digamos, que toleran los seres humanos? No es mucho, ¿eh? No es mucho. Sí. Pero tú coincides, Pepe, con que hay un factor autoflagelante excesivo en general. Siempre se dice que los españoles son pero antropológicamente pesimistas. Sí, pero lo hay en todas partes. Yo ahí sí que no creo mucho en formas de ser. Yo creo que eso, que se tiende a hacer eso en España, sí, pero en otros sitios también he visto que se hacen ese tipo de cosas. Tampoco estoy seguro de que haya... Si hay ese regodeo en las cosas negativas, pues por algo será, alguna razón habrá para ello, no estoy seguro. Yo tiendo a no aceptar explicaciones en términos de caracteres nacionales o de formas de ser, ¿no? Eso... Quizá una medicina, un paliativo, es la calidad del debate público. La multiplicación y la calidad del debate público ayuda mucho para que las pasiones, no solo las nacionalistas, sino todas las pasiones irracionales y todas las identidades puedan airearse y las personas que participan en esos debates o los ven vayan canalizando o entendiendo poco a poco. Claro. En ese sentido, creo que una gran incógnita de nuestro tiempo es, puesto que supongo que la televisión está de capa caída y ya no va a volver a atraer a las multitudes como antes, si se van a poder los medios y las redes sociales convertir en foros más inteligentes de debate y de conversación. Allí puede estar una solución. O si van a ser, como también lo han sido, todavía es muy temprano para saber, un catalizador de la irracionalidad. La verdad es que me pregunto cuál fue el papel de las redes sociales. En el caso del Trump no me cabe duda, porque el señor gobierna tweet por tweet. Pero me pregunto cuál es el papel de las redes sociales, cuál fue el papel de las redes sociales en el triunfo de Macron. Y quiero pensar que la chispa del humor, de la ironía, de la inteligencia, de la sátira, de los gifs, de los memes, ayuda, porque el peor antídoto contra los fanatismos de la identidad es el humor. Y quizá también, no sé qué os parece, si uno de los elementos de crisis de la democracia liberal es precisamente que las redes sociales lo que generan es un efecto de desintermediación, ¿no? En el fondo la democratización que permite, hace prescindible el papel de medios de comunicación que son, como su nombre indica, mediadores, ¿no? O eran mediadores cuya intermediación ahora no es muy necesaria. Tampoco los parlamentos son, para mucha gente, sus representantes electos son una pequeña parte de esa función representativa mediadora cuando antes lo era todo. Entonces, nos vamos a un modelo de democracia donde quizá solo por razones algo espurias o tecnológicas es mucho más fácil esa conexión caudillista entre un líder y un pueblo que no necesita realmente intermediarios. ¿Y cómo rearticulamos la intermediación, ¿no? Aquí el papel de los intelectuales a su vez también ha sufrido mucho. Esto se ve también, ¿no? Hasta qué punto los grandes eventos movilizadores de la opinión, cuando tenemos, por ejemplo, en el caso ahora de Cataluña, ¿no? 100 intelectuales firman un manifiesto que el diálogo. Bueno, son 100 más, ¿no? Yo tengo 17.000 seguidores, ¿no? Dice uno, ¿no? No, yo creo que tienes razón, lo has dicho de una manera tan clara. Pero bueno, yo es que soy más bien del siglo pasado en cuanto a medios de comunicación, entonces no. Yo todavía soy de los que sigo leyendo el periódico por las mañanas y esas cosas que ya sé que nadie por debajo de 50 años lo hace, pero no sé.
hemos vuelto paradójicamente a momentos de la democracia directa griega, ¿no? En donde se reunían en el ágora, o se reunían y entonces se levantaban los oradores y se votaba y bueno, fue la democracia extraordinaria, ejemplar, que nos sigue iluminando, pero también fue una democracia que, como dice Aristóteles y Platón, ¿no?, la mataron los demagogos, y fue un demagogo, ¿verdad?, Alcibíades, el que condujo a los atenienses a su tumba en Sicilia, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos. La democracia antigua, igual que la República Romana, son creaciones frágiles. Los demagogos, para volver al principio, son los que catalizan en un momento dado las pasiones del público y los llevan, como el flautista de Hamelín, al abismo. ¿Cómo hacer que las redes sociales no sean eso? Bueno, todavía yo no tengo ninguna solución, pero confío en que sigo confiando en la racionalidad. Yo sí uso, tengo la esclavitud del Twitter, porque ni modo, teniendo una revista eso tengo que tenerlo, y me doy cuenta de que el 90% de las personas que entran ahí lo que quieren es aprender, conocer, comprender. Si uno les da un mensaje breve, claro, sí cambian. Hay un cierto diálogo allí. Creo que hay mucha, y ahora ya se puede utilizar más allá de los 140 palabras, se puede utilizar una imagen, un pequeño video. Yo creo que hay algo bueno que está ocurriendo allí. Y vuelvo a Trump y el papel del humor. Lo que está ocurriendo frente a nuestros ojos es algo, si no fuera tan terrible, sería fascinante. Que estamos viendo a un descendiente de Nerón o de Calígula en la Casa Blanca. Me gustó mucho que hablara de la encarnación del mal, porque eso es exactamente Pepe lo que es. Lo estamos viendo allí, en tiempo real, pero al mismo tiempo estamos viendo a la más antigua, una de las más antiguas democracias y funcionales democracias del mundo, enfrentarlo con la prensa. Nunca ha estado el New York Times y el Washington Post jugando un papel más heroico que este. Estamos viendo a los jueces y las redes sociales y los comediantes en televisión y la vertiginosa transformación de lo que los comediantes hacen en pequeños mensajes en Facebook, en Twitter, etc. Yo soy moderadamente optimista. Yo creo que nos va a servir para vacunarnos. Hablando de vacunas, hay quien dijo que Trump era un virus diseñado por un profesor de Derecho Constitucional, probablemente ruso, ¿no?, para poner a prueba el sistema político estadounidense, ¿no? Es perfecto en su diseño desde ese punto de vista, ¿no?, para poner a prueba todos aquellos supuestos de los padres fundadores sobre cómo debía ser, o dicho de otra manera, el sistema político estadounidense está diseñado para prevenir que una persona como Trump, no para que llegue, sino para que una vez que llegue no acabe con el sistema, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo en estos 5 meses que parecen ya, ¿no?, 5 años de llegada de Trump, ¿no?, de intensidad. Hay una lasitud de pronto que ocurre en las sociedades, que se sienten decepcionadas, se sienten desilusionadas, indignadas por buenas razones, pero que consideran que hay que tirar todo por la borda y que se acabó, ¿no? Y entonces surge esto, y entonces todos los músculos y todos los nervios y todo el ser de pronto reacciona ante este virus, porque se sabe que si este virus se propaga, es el fin. Bueno, estamos acudiendo a este experimento, veámosle al menos ese lado bueno. No,
A mí me parece que las instituciones están reaccionando bastante bien y que a Trump le están poniendo, que ha tenido ya meteduras de pata graves, pero todavía no ha hecho algo similar al Watergate y sin embargo ya está amenazado de impeachment. Es decir, las instituciones están reaccionando bien y puede perfectamente ocurrir que las instituciones demuestren su fortaleza, en este caso de que ha entrado el elefante en la cacharrería, ¿no? Bueno, a mí lo que me interesa de esto es cómo estos fenómenos, estáis insistiendo en la novedad. Yo voy a insistir un poco en lo contrario. La novedad de los medios de comunicación, por ejemplo. Pero a mí me interesa cómo estos fenómenos, sin embargo, reactivan modos de actuación y creencias que son antiquísimos, son los propios del mito clásico. Es decir, llega un señor que empieza por decirnos, como tú has explicado, que la situación que estamos viviendo es horrible. Estamos a punto de fenecer, tal. Es la llamada apocalíptica, ¿no? Es alguien que nos dice, nuestro mundo va a perecer, va a morir, estamos al borde del abismo, hay que hacer algo ya para salvarnos, ¿no? Bien, es clásico en el mito, ¿no? La llamada apocalíptica. Segundo, nos elabora una visión idílica del pasado, un paraíso perdido. Let's make America great again. But great again quiere decir que algún día fuimos grandes, ¿no? Está elaborándonos ahí una visión de paraíso perdido. O los nacionalistas catalanes, de cuando Cataluña era independiente. Les digo, pero mire usted, si Cataluña nunca fue independiente en la historia, usted perdone, fue una parte del reino de Aragón, en fin. Bueno, el paraíso perdido, otro mito clásico. El apocalipsis, clásico. La llegada de un Mesías, y el Mesías da la casualidad de que soy yo. Además, un Mesías que es también el Mesías colectivo, el pueblo. Y yo, como representante del pueblo, que soy del pueblo, soy como vosotros, pero a la vez soy mucho más poderoso que vosotros, porque se demuestra con los millones que he hecho, o con aquellas hazañas enormes que he conseguido hacer, y he conseguido poner en peligro el poder, cuando alguien del pueblo normalmente no puede. O sea que yo soy del pueblo, pero soy mucho más que del pueblo. Todo eso son escenas de una tragedia que hemos visto representada miles de veces, ¿no? Es muy clásico todo. Totalmente. Y los enemigos. Y los enemigos, naturalmente. Que nos acosan, los enemigos, que pueden ser exteriores o interiores. Sí. Los inmigrantes o el vecino, ¿qué tal? Pues es lo de siempre. ¿Y os preocupa que en algún momento Trump quiera romper las costuras que le atan, ¿no? O desatarse como Ulises, ¿no? Del sistema político, por un lado, que es quizá donde lo tiene más fácil, que es el poder ejecutivo, el poder exterior, ¿no? El sitio donde los padres de la Constitución diseñaron una república aislada precisamente para no pervertir la democracia, porque entendían, ¿no?, que la democracia en el choque con otras democracias o en los asuntos exteriores podía desarrollar estas tendencias imperiales, ¿no? Y Estados Unidos se convirtió, de hecho, en una república imperial, ¿no? Sí. Pero ¿pensáis que Trump puede encontrar fuera en algún momento el conflicto fácil? Hombre, que le libere de los problemas de dentro, claro, ¿no? Y que una a la nación detrás suyo. En un momento muy tenso de problemas interiores, pues él se podría lanzar a una guerrita, y una guerrita que podría ser pues nada menos que contra Corea del Norte, una potencia nuclear, que tiene además ahí al lado de la frontera, a 30 kilómetros de la frontera, tiene a Seúl, una ciudad de casi 10 millones de habitantes, a la que le coloca una bomba atómica y no te quiero decir. En fin, es peligrosísimo y sí, podría ocurrir que este hombre jugara con una cosa así, sí. Y ahí no sé cómo funcionarían los mecanismos de prevención del sistema. No mucho, no porque teóricamente él tiene el botoncito, ¿no? Claro. Y como tiene esta propensión a apretar botoncitos, un día se equivoca y en vez de botoncito del Twitter, aprieta el otro botoncito, ¿no? Claro. Pero... Y tienes razón, la salida habitual, sí, hablabas tú históricamente siempre, pues ha sido buscar el chivo expiatorio, volvemos a los antiguos mitos, ¿no? Y entonces lo hicieron los militares argentinos cuando se vieron acosados a principios de los años 80, declararon la guerra de las Malvinas, ¿no? Y en ese momento había que ver las 8 columnas de los diarios argentinos. Vamos a humillar a la pérfida Albión, vamos a ganar la guerra inglesa. Claro, The Economist dijo, esto va a durar 3 días. Claro, duró 3 días. Pero esto sí, no cabe duda. Y también quiero decir,
para documentar nuestra preocupación, que a mí sí todo el tema del ruso, el tema de Rusia sí es de verdad muy serio, muy serio. Por ejemplo, no pudieron desestabilizar Francia. No veo por qué no puedan desestabilizar México, que es finalmente la puerta de entrada de Estados Unidos y un elemento frágil de esa alianza, entonces, de la alianza de los tres partidos, uno de los tres países de NAFTA, que ahora está tan frágil también. Entonces, esto sí me preocupa. La ambigüedad, por no decir la complicidad de Trump con los rusos es uno de los fenómenos más inquietantes de los últimos 30 años. Y como estamos ya casi cumpliendo la hora de nuestro debate, no me resisto a aprovechar que estás aquí, que el domingo hay también una elección importante en el Estado de México, hay 11 millones de personas llamadas a las urnas. Sí. ¿Por qué va a ser tan importante esta elección? ¿Es la temperatura, la cata de lo que puede venir luego? Sí, cuéntanos cómo está la cosa. Yo no lo llamaría decisiva, nunca hay nada decisivo. Y el más antiguo de los mitos históricos que va a seguir para siempre es la preponderancia del azar. Nunca olvidemos el papel del azar en la historia, ¿no? Bueno, dejando a un lado esto, el Estado de México es un estado que rodea a la Ciudad de México, tiene 11 millones de habitantes, es muy poderoso económicamente, es muy representativo, y allí se está dando una extraña réplica de la elección del 2012, con un candidato del PRI, que es literalmente primo del presidente, muy desprestigiado, con la candidata del 2012 del PAN, Josefina Vázquez Mota, muy desprestigiada, con una maestra llamada Delfina, que es la candidata del partido personal de López Obrador, a la que él le permite hablar 2 o 3 minutos cada mes, porque él aparece en todos los... es decir, en realidad es una elección de López Obrador. Ha aparecido, sin embargo, un cuarto candidato por parte del partido de izquierda moderado, el original partido de izquierda del que se salió López Obrador, que se llama Juan Cepeda, y el partido es el PRD. Me atrevo a hacer una pequeña profecía, pero con lo que eso tiene de arriesgado. A mí no me sorprendería que Juan Cepeda tuviera un buen desempeño, no para ganar, pero que Juan Cepeda tuviera un buen desempeño porque ha sido muy buen candidato, muy claro, es recto, es claro, es carismático en el buen sentido, atractivo, vamos a decir, mejor que carismático, y creo que representa la posibilidad de una izquierda moderada, honesta, con la que yo estoy perfectamente de acuerdo, ¿no? Así que me gustaría que le fuera muy bien, pero además creo que le puede ir bien. En ese caso ganaría el PRI. Puede ser que esto se vaya a tribunales y que vayamos a tener unas querellas en tribunales muy, muy delicadas los últimos meses. Pero yo vine a España y a Europa con mi esposa un par de semanas para tomar aire, porque voy a regresar a México y estoy seguro que va a ser un año fragoroso. Lo que pasa es que si te interesa el futuro de la izquierda, no sé si Europa es el sitio donde tomar las lecciones, por lo que vemos electoralmente, ¿no? Sí, Pepa, ¿qué le pasa a la izquierda europea? No sé si... Pero yo creo que hay ahí un embrión de una izquierda liberal y moderna en México que me gustaría que llegara al poder. Lo que definitivamente no me gustaría es que viniera al poder en México el hombre al que sin ninguna mala fe, simplemente con ánimo de descripción, le llamé el Mesías tropical. Recomiendo encarecidamente esta lectura sobre el Mesías tropical, donde además dices algo de López Obrador que es muy, muy revelador. Es un hombre al que no le interesa el mundo.
Es algo que te deja completamente impactado leerlo. Digo, no al grado de Trump, ¿no? Pero sí, no le interesa el mundo. Él dijo, la mejor política exterior es la política interior, no le interesa que exista, no le interesa. Le da agorafobia salir a Houston. Sí. Bueno, a nuestro presidente del gobierno tampoco le gusta mucho. tampoco ha sido lo suyo el mundo. El cosmopolitismo. Bueno, pues con esta nota sobre el futuro optimista para las relaciones entre España y México, nos podemos despedir aquí. Os agradezco de verdad el tiempo y el interés, creo que ha sido fascinante. Seguro que lo han compartido conmigo todas las personas que están aquí. Seguiremos y hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias.